Sin nada más por el momento, vamos a dar inicio a esta primera fase del debate. El día de hoy se encuentran con nosotros el doctor Víctor Manuel Sánchez Valdés, el doctor Jorge Carlos Toledo Sabri, quien preside el día de hoy el jurado, y el doctor Gerardo Garza Valdés. El dilema a debatir el día de hoy es cuotas de género. Son medidas adecuadas para garantizar la participación política de las mujeres. Está con nosotros el equipo a favor, el equipo 320. Por su orador 1, Noé Arturo Juarico, orador 2, Benjamín Gutiérrez, y como su auxiliar, Ana Lorena Martínez. Tenemos con nosotros el equipo en contra, equipo 300. Con su oradora 1, Lucero Valdivia, orador 2, Gerardo Alberto Centeno. A continuación voy a dar una lectura rápida a las reglas de este debate. Cada equipo cuenta con 15 minutos en total para realizar su exposición. El tiempo será cronometrado en forma regresiva a partir del momento en el cual el moderador ceda el uso de la voz. Se les solicita a los oradores indicar el momento en el cual han concluido su exposición. En ese momento el cronómetro será detenido. Cada equipo podrá usar libremente de su tiempo, pero deberá obligatoriamente dividirlo en 4 segmentos. La extensión de cada uno de los 4 segmentos puede ser decidida libremente por los equipos. Cada uno de los 2 oradores deberá obligatoriamente hacer uso de la voz en 2 ocasiones. El no hacerlo implicará penalizaciones en términos de puntuación. Al terminarse el tiempo, sea cual fuera el turno de que se trate, si el orador continúa hablando, será interrumpido. En los 3 primeros turnos de participación, cada equipo deberá intervenir solo uno de los oradores. Únicamente en el último turno y con el propósito de poder agotar el tiempo, ambos miembros del equipo podrán hacer uso de la palabra, siempre y cuando se haya cumplido la primera regla de 2 participaciones por orador. Una vez cumplido el tiempo que tiene cada equipo para exponer sus argumentos, los miembros del jurado formularán al menos una pregunta a cada orador. Cada equipo contará con hasta 5 minutos para responder a las preguntas que se les formulen, pero no es obligatorio que los usen en su totalidad y no se aplicará penalización alguna por el tiempo que dejen en el reloj. Existen 8 aspectos a calificar, 2 de forma y 6 de fondo. En cada uno de ellos, los jueces otorgarán a cada orador una calificación mínima de 10 y una máxima de 100 puntos. Adicionalmente, los jueces otorgarán una calificación global, por equipo, la cual implicará dividir los 100 puntos entre ambos equipos. Los jueces no pueden otorgar los 100 puntos a un solo equipo y deberán, en todo caso, otorgar un mínimo de 10 a uno de ellos. De conformidad con lo anterior, cada concursante puede individualmente acumular un máximo de 800 puntos y cada equipo en forma global un máximo de 1.690 puntos. Las penalizaciones en las cuales se hagan acreedores los equipos con el criterio de los jueces serán descontadas de la puntuación total de los equipos. Está prohibido leer los argumentos. Los polemistas, de conformidad con el reglamento, pueden contar con todo tipo de apoyos impresos y pueden durante sus exposiciones consultar sus notas e incluso usarlas para realizar citas puntuales de difícil memorización, pero no pueden leer sus argumentos. Incurrir en esta conducta será penalizado hasta con 100 puntos. Una vez más les recuerdo a los presentes verificar que sus aparatos se encuentran en modo vibrador o de preferencia apagados. Sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a este debate. ¿Equipo a favor se encuentra listo? Listo. ¿Equipo en contra se encuentra listo? Listo. ¿Jurado se encuentra listo? Para su primera intervención tiene el uso de la voz el equipo a favor. Gracias. Muy buenas tardes, honorable jurado, queridos interlocutores y estimado público. El tema a debatir será si las cuotas de género funcionan como medidas adecuadas para fomentar la participación política de las mujeres. Pero antes que nada hay que situar en contexto los problemas que vamos a tratar. Y hay que citar en contexto para ver qué entendemos y así poder argumentar y discutir adecuadamente el tema en cuestión. Y primero que nada se nos ofrece la óptica de los derechos humanos o derechos fundamentales. Pero hay que entender a los derechos fundamentales entre 2 ejes conceptuales que nos ayudarán a situar el contenido y alcance de los mismos. A saber, qué es un derecho humano y cómo funcionan. En cuanto a qué es un derecho humano, uno de los grandes problemas de los mismos sucede en que la falta de definiciones o la misma ambigüedad con que están escritos en las legislaciones y en los tratados internacionales. Por lo tanto, podemos proponer una regla de reconocimiento que nos permita decir qué es un derecho humano y qué no lo es. Atendiendo al mismo artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos damos cuenta que las normas de los derechos humanos han de interpretarse de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad. Funcionalmente, ambas aparecen como características de los mismos, toda vez que sirven para determinar el contenido y alcance de cada uno. Ahora bien, podemos de aquí deducir una especie de definición tautológica,
se define por sus características. Un derecho humano es un derecho subjetivo de carácter universal, interdependiente, progresivo e indivisible. Sentado esto, nos preguntamos cómo es que funciona. La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en su tesis B/J.20 de 2015, de la 10ª época, que funciona como un parámetro de regularidad del control constitucional, lo que quiere decir que sirve para analizar o para, de alguna manera, subsumir los actos y normas del sistema jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Los mismos derechos humanos se posicionan como el parámetro que vamos a usar para definir qué normas aparecen en el sistema y cuáles excluimos. Aunado a esto, la misma Carta de las Naciones Unidas establece en su preámbulo nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, y esto es importante porque la misma aparece como el fundamento último del sistema universal, en especial del sistema universal de los derechos humanos, y establece como dos propósitos a seguir. Uno de ellos es reafirmar la fe en los derechos fundamentales, así como la dignidad y valor de la persona humana, e incluso de la igualdad entre los hombres y mujeres, mismo que incide en el tema tratado. El otro punto se refiere a crear condiciones jurídicas y sociales que permitan adecuar las disposiciones de los tratados internacionales y del sistema jurídico internacional. Todo esto lo tomamos en cuenta porque el mismo orden internacional de los derechos humanos aparece precisamente como es, como un orden, y su orientación como dirigido hacia la dignidad humana y hacia la protección de los derechos fundamentales. Ahora bien, si seguimos el mismo parámetro de regularidad constitucional, la misma tesis primera, diagonal 344, diagonal 2014, de la 10ª época también, nos establece que el mismo parámetro de regularidad constitucional se extiende a la interpretación de normas nacionales e internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos humanos de fuente nacional y de fuente internacional son, en este sentido, constitución y funcionan como un parámetro para controlar el sistema. Ahora bien, uno de los derechos en cuestión es el derecho a votar y ser votado, consagrado en el artículo 35 de nuestra Carta Magna, específicamente, o mejor dicho, el derecho a votar, la fracción primera, y derecho a ser votado, la fracción segunda, y se establece como un derecho de los ciudadanos. Si miramos al artículo 34 constitucional, en la misma definición de ciudadanos se les menciona hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que ya existe, por la materialidad misma de la norma, una referencia a la realidad de la mano, en este caso la misma determinación sexogenética de los mismos, toda vez que en el sistema no aparece una definición de qué es un hombre y qué es una mujer, de manera que debemos remitirnos a la misma realidad. Todo esto nos muestra por qué implementamos las cuotas de género como una medida para subsanar la misma discriminación. Y la discriminación aparece como un hecho de cargada importancia sociocultural. ¿Por qué sociocultural? Si miramos a la definición que nos da la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González Llull y otros contra Ecuador, específicamente el párrafo 353, nos damos cuenta de que discriminación es toda situación que a su vez intenta disminuir, menoscabar o reducir el goce de los derechos fundamentales o de las libertades especiales basados en cuestiones como el sexo, el género, el color, la religión o de índole política. Aquí aparece específicamente el sexo y dice que tiene como resultado la misma vulneración o disminución del goce y ejercicio de los derechos consagrados en el derecho internacional, valga la redundancia. ¿Qué nos muestra esto? Que esta marcada discriminación de carácter sociocultural está influyendo en el mismo derecho humano, y de manera que para de alguna manera cortar el tapo se tendría que probar una desvinculación entre el derecho humano y los hechos sociales, culturales y económicos. Un desafío que muy amablemente extendemos a la contraparte a fin de responder adecuadamente a este debate. Y así como la misma convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer establece en su artículo 4, párrafo primero, que los estados han de tomar medidas de carácter temporal para subsanar esta discriminación como viene siendo en las cuotas de género. Asimismo, la observación CEDAW, diagonal GR, diagonal 25, del Comité del Comité contra todas las formas de eliminación contra la mujer, de la misma Organización de las Naciones Unidas, hay que aclarar que tales observaciones cuentan como jurisprudencia del sistema universal, nos establece que el mismo pacto proscribe todas las menciones discriminatorias, específicamente en materia social y cultural, que se hagan contra las mujeres. Y dice que, por lo tanto, la aplicación de medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con la Convención, es un medio de hacer realidad la igualdad sustantiva o de facto, cosa que estamos tratando.
y no una excepción a las normas de discriminación e igualdad. Es cuanto. Cedo el uso de la voz al equipo en contra. Muy buenas tardes, honorable jurado calificador, contraparte polemista, público en general. La de la voz, Lucero del Rosario Valdivia Tello, junto con mi compañero Gerardo Alberto Centeno Alvarado, daremos cuenta de por qué las cuotas de género no son las medidas adecuadas para garantizar la participación política de las mujeres. Y es que para tomar en cuenta que una medida sea adecuada, debe cumplir con el fin para el cual fue creada. Y el fin de la cuota de género era lograr la paridad, cosa que no se está logrando a las cifras que arrojará más adelante mi compañero. No son adecuadas porque además resultan discriminatorias para otros grupos vulnerables, como es el caso de los indígenas. Y además, la representación no es toda la participación política, que así lo define en el caso Yatama contra Nicaragua, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en términos generales, que la participación política es incidir en la sociedad. Además, la contraparte ha propuesto que las cuotas de género disminuyen la discriminación contra la mujer, cosa que no ha sido así, porque una norma formal como es adoptar medidas legislativas como las cuotas de género no nos han garantizado hasta el día de hoy que la mujer reciba el trato igual que el hombre, o que sea fomentada una cultura fuera de la visión androcéntrica que se ha tenido a lo largo de la historia. Además, las cuotas de género favorecen una condición biológica, y cabe mencionar que el género está entre la cabeza y no entre las piernas. Es cuanto por mi intervención. Cedo el uso de la voz al equipo. Muy buenas tardes. Pues quizá extender primero alguna aclaración para la parte, que se indique cuál es el medio que se va a utilizar precisamente para incidir en esta sociedad, cómo podemos incidir en la sociedad, además del Estado público. Respecto a lo que inició mi compañero estableciendo este vínculo entre las realidades sociales, políticas y culturales que se dan en el derecho humano, cabe resaltar que una vez sentado este vínculo y que para sostener la postura en contra tendríamos que desvirtuar la existencia de tal vínculo, que es el reto que se lanza a la contraparte, tenemos que analizar si realmente las situaciones de facto en las que nos encontramos son realmente desiguales, de manera que el Estado tenga que intervenir para tratar o menoscabar esa desigualdad. En ese sentido, veamos un poco a los datos que tenemos al día de hoy. En nuestra sociedad es claro que la participación de la mujer se ha visto menoscabada por una situación histórica que se viene dando desde mucho tiempo atrás. Ahora bien, cabe resaltar que solamente tenemos 7 mujeres que han sido gobernadoras en todas las entidades federativas. Tenemos ninguna presidente de la República que ha llegado al cargo. En los 8 años que llevamos funcionando las cuotas de género, hemos alcanzado y casi cuadruplicado la intervención de la mujer. Esto no desde un punto de vista cuantitativo, sino atendiendo a un punto de vista cualitativo que se refleja igualmente en la cantidad. En ese sentido, queda claro cómo realmente existe una necesidad de ayudar a la mujer que se encuentra en una situación desfavorecida. Ante esto, queda claro cómo el Estado requiere intervenir para solucionar esta desigualdad de hecho que se da aun y cuando la situación de derecho no la contempla desde hace mucho tiempo. Ahora bien, cabe resaltar que el principio de los derechos humanos que en cuestión es el principio de la igualdad. En este sentido, tenemos que apelar a la igualdad, al principio de igualdad, y entenderlo de manera correcta para después legitimizar la actividad del Estado en una concreción legislativa como es el establecimiento de las cuotas de género. A este respecto, cabe resaltar que lo que establece el Tribunal Alemán en la GE 266, en el que establece que los principios de los derechos humanos en el tema de la igualdad deben tomarse desde el punto de vista de la disparidad y de la similitud. En ese sentido, atender a las similitudes que hay entre los puntos desiguales o las diferencias. Pero cuando no se tiene un tercio en comparación sobre el cual vamos a determinar si existe o no tal desigualdad, tenemos que atender a los principios de relevancia. ¿Es relevante la similitud que existe desde el punto de vista de la cualidad? En este caso respondemos que sí, sí lo es.
Y necesitamos entonces revertir tal situación. En este respecto, postularíamos que el negar el ejercicio legislativo por las acciones positivas en este sentido sería negar la existencia de tal desigualdad, y esa desigualdad me parece que ha quedado evidenciada. Quisiera citar a pie de la letra a Robert Alexy en el respecto de la igualdad, y dice lo siguiente: si no hay razón suficiente para la permisión del trato igual, entonces está ordenado al tratamiento desigual, de manera que la contraparte debería probar que ese trato igual es realmente distinto y por lo tanto no se está legitimando la cuota de género que queda evidenciado es necesario, y como lo mismo establece la misma jurisprudencia en el caso Trujillo contra Venezuela, que cito al pie de la letra. El Estado debe generar condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ejercerse. Esto. Se da uso de la voz al equipo en contra. Muy buenas tardes, doctores que hoy tendrán la tarea de juzgar cuál de ambos equipos ha brindado no únicamente una argumentación jurídica aparentemente lógicamente convincente, sino ha otorgado a este órgano calificador las premisas y principios a la luz de los derechos humanos en los diferentes sistemas de protección a estos mismos, y sobre todo analizar la realidad política de todos los países para sustentar si es que efectivamente las cuotas de género son la medida adecuada que garantiza la participación política de la mujer. Y es que bajo la premisa que hoy nos convoca tendremos que atender y analizar qué es la participación política, y parafraseando un poco la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Jorge Castañeda Guzmán, ha señalado que la participación política no está limitada únicamente a la representación o la participación electoral. Representa todas aquellas actividades que tienen que ver en el toma de decisiones a nivel gubernamental, e incluso pudiera compararse a un tipo de participación ciudadana, en la cual todas las personas forman parte del gobierno y si no son parte de él, exigen cuentas a este nivel. Poco podemos argumentar acerca del relato que inició la contraparte en su fase expositiva, pues tomó más de 4 minutos en señalar fundamentos y principios de derechos humanos en los cuales para la participación que hoy nos convoca forman parte de ese piso firme del cual todos los equipos parten para afrontar este tipo de competencias. El hecho de dar definiciones y recordar principios o hacer alusiones que nada aportan a soportar la postura a favor, como lo es la reforma del 10 de junio del 2011, lejos está de justificar argumentos a favor de mantener las cuotas de género. Cuando se plantea la premisa ante un debate, pudiéramos caer ante aquella máxima del derecho que quien afirma está obligado a probar. Partiendo de ahí, la contraparte ha hecho un embuste argumentativo señalando que como las cuotas de género son algo ya vigente y algo aplicable, caería en nuestra tesis el destruir por qué no debieran de aplicarse, como si la sola aplicación fuera ya un derecho absoluto de irretroactividad. Es precisamente que acá daremos los argumentos por los cuales no se cumplen con los test de proporcionalidad. Ello obedece a que en un principio, cuando se discutía la posibilidad de implementar cuotas de género como una medida afirmativa para subsanar esa brecha histórica de discriminación hacia las mujeres, resultaba algo convincente. Y es así que la mayoría de los estados americanos decidió implementarlas dentro de su estado, obedeciendo las obligaciones que impone el Pacto de San José a todos los países que han ratificado este mismo ordenamiento, en específico los artículos 1.1 y 2 de esta convención. Más, el solo hecho de decidir implementar estas cuotas sin que se someta a un examen constante para saber si cumplen con el fin, está alejado de todo derecho. Es a través de este examen constante que nos damos cuenta que esa temporalidad por la cual se justifican las cuotas de género ha sido rebasada. Son ya más de 20 años que en el Estado mexicano se han implementado estas cuotas y muy lejos estamos de haber erradicado el principal problema que encontramos en la mayoría de los estados universales, que es la eliminación de los estereotipos de género. Estos estereotipos de género que han resultado tan lacerantes
y que a través de la sentencia contra el Estado mexicano el 4 de enero se señaló y se condenó al Estado mexicano tomar las medidas de derecho interno para eliminar contundentemente todas estas roles que asignan las sociedades, sobre todo esos prejuicios de género. Nos hemos dado cuenta que las cuotas de género, ya sean en un primer momento de un 30%, de un 40% o incluso cuotas paritarias, lejos están de atacar el problema de fondo. Pues hoy en día en ambas cámaras únicamente el 30% de las comisiones están representadas por una mujer. Ello dista mucho de ser una paridad de género. Lo que ha propuesto esta tesis es que a través de la educación y políticas públicas adecuadas se pueda desde las bases de todo Estado democrático de derecho concientizar a la población, ello obedeciendo a la obligación genérica de promoción de los derechos humanos que establece el artículo 1 de la Constitución del Estado mexicano. Asimismo, habremos de señalar que es precisamente por los méritos que se debe hacer una distinción sobre una persona, no sobre el sexo que ellos conllevan. Porque incluso el solo mencionar que es una cuota de género resulta discriminantes para otros géneros, porque en realidad lo que aplica en el Estado mexicano es una cuota de sexo, no de género, sino que la contraparte pudiera mencionar cuántas lesbianas se encuentran hoy en ambas cámaras, cuántos homosexuales, cuántos bisexuales pudiera haber, porque de no haberlo serían cuotas de sexo, no de género. Asimismo, en el Poder Judicial, donde no se aplican las cuotas de género, hoy nos encontramos que en el Consejo de la Judicatura el 51% del personal es representado por mujeres. Esto nos revela que la igualdad sustantiva se consigue a través de la preparación y la educación. Y para ello me permito citar el cuadernillo que realiza el trabajo de ONU Mujeres, donde señala: la igualdad de género no significa que los hombres y mujeres deban ser tratados como idénticos, sino que el acceso a oportunidades y el ejercicio de los derechos no dependan del sexo de las personas. La igualdad de oportunidades debe incidir directamente en el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. Culmino la cita. Ello nos conlleva a adoptar como estados medidas de derecho interno que sean realmente efectivas, que estén lejos de todo discurso político mediático para intentar solventar problemática que nada encontrarán solución como en esta medida. Como lo he dicho, en un principio las cuotas de género sí parecían la medida adecuada para romper esta brecha entre hombres y mujeres, pero no lo han resultado. Habida cuenta de las múltiples ocasiones en que los mismos partidos seleccionaban mujeres y las ponían en las listas de distritos perdedores, cosificando y revictimizando a la mujer, porque qué posibilidades pudiera tener una mujer en algunos distritos perdedores. Asimismo, me gustaría hacerle dos preguntas muy concretas a la contraparte, ya que han mencionado que las recomendaciones de los comités resultan jurisprudencia a nivel internacional en el sistema de protección universal. ¿Cuáles son las consecuencias de jure de no obedecer las recomendaciones de los comités de la Organización de las Naciones Unidas? Asimismo, ellos han señalado que las cuotas de género en el Estado mexicano están dentro del plazo razonable. A la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuánto es este plazo razonable? ¿Es cuánto? Para su tercera intervención, cedo el uso de la voz al equipo a favor. Muchas gracias. Antes que nada, acaba de mencionar nuestra querida contraparte, el caso Castañeda-Gutman, definiendo que ciertamente la participación política no se reduce al derecho a votar y ser votado. Sin embargo, aquí el dilema a debatir en cuestión es si son medidas específicas para fomentar la participación política de las mujeres. Y respondemos que sí, también citando la misma Corte Interamericana en el caso Yatama contra Nicaragua, específicamente el párrafo 197 de la sentencia, donde se afirma que el derecho a votar y ser votado están íntimamente ligados entre sí y que además son expresiones de las dimensiones individual y social de la participación política. Ahora bien, la misma jurisprudencia del mismo caso Yatama y Otis contra Nicaragua sostiene que se pueden realizar normas para fomentar la participación de determinados sectores sociales en materia política, en este caso como vienen siendo las mujeres. Habiendo dado respuesta a estos señalamientos, procedemos a anotar dos calificaciones. Una de ellas se reduce inmediatamente género a orientación sexual. Se realiza esta distinción conceptual. Cuando el artículo 1 de la Constitución prohíbe la discriminación, separa por género y por orientación sexual, de manera que es difícil equipararlas, o más bien imposible equipararlas
en un mismo concepto. Esta confusión surge por un concepto filosófico de performatividad, que el género se reduce a los mismos roles de género, cosa que es diferente. Por eso hablamos de manera que nos parece un poco más clara de determinación sexogenérica, hombre-mujer, como evidentemente cuadra con la jurisprudencia internacional, así como con los ordenamientos nacionales. Todo esto nos preguntamos cuáles son las consecuencias de jure de no obedecer, en este caso, la misma jurisprudencia internacional. Hay que señalar que evidentemente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce como jurisprudencia vinculante en materia internacional aquella que sea más que otorgue una mayor protección a los derechos fundamentales, como en este caso nos parece que se refiere al grupo de las mujeres. Una de las siguientes cosas es de que en materia universal y en materia interamericana, etcétera, son derechos humanos de fuente internacional, que junto con los de fuente nacional se aplican en el sistema mexicano, por ende son vinculantes. Ahora bien, ¿cuánto es este plazo? Precisamente el que dure, porque la Convención contra todas las formas de eliminación contra la mujer establece medidas temporales sin dejar un plazo en específico. No se puede afirmar que no sirvan las cuotas de género. En 8 años de cuotas de género subió la representación en las cámaras de Congreso de la Unión de un 11 a un 35%, se ha cuadruplicado, de manera que es evidente que sí funcionan, habiendo mencionado además que evidentemente existe una vinculación entre discriminaciones sociales y culturales con los mismos resultados sociológicos. Ahora bien, cabe mencionar como un corolario mismo que el mismo artículo 3º constitucional nos da una determinada definición de democracia. Nos dice que el criterio de la educación será democrático, entendiendo por democracia no solo el acceso a puestos políticos, y aquí entra precisamente la determinación de la discriminación cultural, porque dice, sino una forma de vida que fomente la participación y el crecimiento social, cultural y económico del pueblo. Gracias. Cedo el uso de la voz al equipo en contra. La premisa que nos atañe, más allá de dar definiciones, es que las cuotas de género no son las medidas adecuadas para garantizar la participación política de las mujeres. Es por esto que esta tesis, además de señalar que no son adecuadas, propone que la educación es la base fundamental para crear un cambio de cultura. Y esta cultura, que siempre ha estado dominada por los valores que se le atribuyen o las características que se les atribuyen a los hombres, deben cambiar desde la raíz. Además, con la implementación de políticas electorales y públicas que sean de constante aplicación, se va a garantizar una formación, una capacitación tanto a hombres como a mujeres, porque las cuotas de género están demeritando los logros que puedan tener las mujeres por sus méritos propios, ya que se les atribuye ese lugar en los escaños por el solo hecho de ser mujeres. Además, las cuotas de género vulneran los derechos de los partidos políticos, como el derecho a la libre determinación de las postulaciones de los candidatos. Es por esto y por todas las razones antes expuestas en esta tesis que las cuotas de género no son las medidas adecuadas, ya que vulneran otros derechos, no han dado resultados efectivos en el tiempo que ya es de por sí bastante largo. Es cuanto por mi intervención. Recuerdo que esta es la última y cuarta intervención. Aquí ambos oradores pueden hacer uso de la voz, siempre y cuando se haya cumplido la regla de 2 intervenciones por orador. Les cedo el uso de la voz al equipo a favor. De manera de corolario, cerramos atendiendo que ha quedado aprobado por nuestra parte que el principio de igualdad se ve violentado toda vez que existe una realidad que se vincula directamente con el derecho humano. Esta realidad requiere una intervención por parte del Estado en una acción positiva, y esta se legitimiza a la vez mediante el principio de igualdad. Ahora bien, nuestra contraparte no ha indicado aún cómo se incide realmente en la sociedad, tampoco han probado la desvinculación social para la cual podrían sostener su postura, y también aclarar que no hablamos de otras medidas, porque puede haber muchas. Hablamos de si esta medida es adecuada y esta medida que ha aprobado que sí es adecuada. Por último está el principio de interdicción arbitraria. El principio de interdicción arbitraria habla de la inadecuación entre el supuesto y la medida legal. Las cuotas de género, negar las cuotas de género es caer en esta interdicción. España. Cedo el uso de la voz al equipo en contra.
a manera de conclusión de lo que hemos visto en el presente debate, en un primer momento haré mención a algo que me ha resultado trascendental para el ejercicio del presente debate. Y es que en su última participación, la contraparte ha aceptado que existen otras medidas para garantizar la participación política. Y es precisamente que cuando discutimos que si resulta adecuado para garantizar la participación de las mujeres, es que el principio de necesidad, atendiendo al 3 de proporcionalidad, nos riñe, pero sobre todo a la obligación de los estados, el que no exista otra medida menos lesiva para garantizar el pleno ejercicio de esos derechos. Al aceptar la contraparte que existen otras medidas, pero sobre todo al no comprobar que estas medidas son mayormente lesivas que las cuotas de género, tal parece que hubiera aceptado lo que se ha propuesto en la presente postura. Lo habrán aceptado quizá también como lo hicieron al señalar que estaban de acuerdo con la tesis y sobre todo con la definición que se dio sobre participación, y que esta participación no únicamente se refería a la cuestión electoral, es decir, a la cuestión cuantitativa, sino que una participación iba más allá de lo cuantitativo, sino también a lo cualitativo, en la manera en que ella se desempeña dentro de las cámaras. Pero sobre todo si las cuotas de género, pensando tal vez, porque hicieron mención sobre gobernaturas, sobre alcaldías, el cómo pudieran ser aplicadas, hemos demostrado que con el ejemplo del Consejo de la Judicatura Federal es a través de la preparación como se puede llegar a una igualdad en el sentido más amplio de la palabra. Asimismo, ellos han aceptado que existe una controversia e incluso pudiéramos caer en una definición literal al llamar las cuotas de género. Él ha mencionado la contraparte que esto cuadra con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero se ha limitado a señalar solo eso, que cuadra en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero no ha señalado cuáles son dichas resoluciones del órgano máximo. Cuando se cuestionó sobre la temporalidad de estas cuotas de género, mencionaron textualmente el que dure. Cuestión preocupante porque toda intervención de Estado tiene que obedecer a parámetros internacionales como el desarrollado a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como mencionamos en un primer principio, parecían las cuotas de género la medida idónea para garantizar esta participación política de las mujeres. Pero viendo la problemática que hoy existe, han sido ya 2 países quienes las han declarado inconstitucionales después de en un primer momento haber aplicado esta medida. Tal es el caso del Estado colombiano y del Estado venezolano, que respectivamente las declararon inconstitucionales en el año 2001 y 2000. Ello nos lleva a entender que el problema de estereotipo de género en detrimento de la participación de las mujeres conlleva más allá de medidas mediáticas para resolver este problema. También la contraparte durante el presente debate, ningún argumento tuvo en contra de que estos estereotipos de género son los que hoy en día siguen privando a la posibilidad de que las mujeres electas a través de cuotas de género puedan participar dirigiendo comisiones dentro de las cámaras. Hoy en día, después de 20 años de implementar las cuotas de género, solo 30% ocupan la dirección de las cámaras. Sin duda alguna, esta es una problemática muy enraizada dentro de todos los estados americanos, y que también habrá que señalar que en relación a la respuesta sobre la observancia de las recomendaciones de los comités, lejos están estos de considerarse como jurisprudencias, ya que efectivamente son recomendaciones hacia los estados. Es por todo lo anteriormente vertido, pero sobre todo con la premisa de que un Estado está obligado a velar por el respeto irrestricto de los derechos para toda la sociedad, que creemos que las cuotas de género no son la medida para garantizar la participación política de las mujeres. Un libro, una pluma, un niño y un maestro pueden cambiar al mundo. Gracias. Habiéndose agotado esta primera fase del debate, seguiremos con la segunda, la cual implica formular una pregunta a cada uno de los oradores de los equipos, y comenzaremos con las preguntas hacia el equipo a favor. Agradecemos las intervenciones de ambos equipos. Gracias. Fueron muy pertinentes, y ahorita en este momento haremos simplemente unos planteamientos y unas dudas que tenemos respecto a los puntos que se desvirtieron para mayor claridad. Entonces, si usted lo permite. Bueno, pues empezamos con hoy.
Vamos a plantear un escenario hipotético. Vamos a suponer que en México se funda un partido feminista de esos duros, que les gusta que solo haya mujeres en su lista de candidatas plurinominales y obviamente en postular a puras candidatas en cada uno de los 300 distritos uninominales en el país. Pero ahora, digamos, este postulado básico del partido feminista, que es empoderar a las mujeres, se ve en peligro porque la legislación vigente de cuotas las obliga a meter a hombres en su lista de diputados plurinominales y a postular a la mitad de los candidatos a los distritos uninominales hombres. Digamos, no tendría como este contrasentido el que la lucha de estas mujeres desde su óptica se vea como frenada por esta legislación que se encuentra vigente. De hecho, es una pregunta que plantea un punto muy interesante porque pocas veces es visto con tal agudeza. Efectivamente, sí podría uno plantearse el problema ante la misma determinación ideológica de los principios del partido, que en este caso intenta representar, y en otro caso cabría preguntarse si realmente este mismo deseo del partido de postular puras mujeres corresponde a no estar realmente imitando a los partidos que quieren postular puros varones, una especie de discriminación por reflejo. Al respecto se podría mencionar que el mismo hecho de tratar en este caso de querer postular todas mujeres, excluyendo específicamente hombres, no solo está instanciando una situación de discriminación, sino que violenta además el principio de universalidad de los derechos humanos, toda vez que por medio de su propia acción intenta que accedan a los puestos de representación política un grupo específico, en este caso las mujeres. Ahora bien, la misma Corte, en el mismo caso, Nitainek y otros contra Guatemala, en el párrafo 115, señalaba un entendimiento específico de la participación política. Dice que puede ser por mandato y por designación. Ahora bien, el derecho de la colectividad a ser representado implica que, incide directamente con las mismas condiciones de acceso a la igualdad. Este partido solo estaría tratando de generar condiciones para las mujeres y no estaría poniendo también la misma igualdad con los varones. Y incide en aquellos que entran por elección popular o por nombramientos y designaciones, como tratan de abarcar ambos aspectos. La cuestión de las cuotas de género no es si es la única medida, es simplemente si es efectiva, como evidentemente hemos venido demostrando por medio de razones lógico-jurídicos, sociológicos, y esta misma hipótesis que plantea no tendría por qué ser la excepción. ¿Sigues con ese pregunta? Gracias. La postura a favor hablaba inclusive referirme a los artículos 34 y 35 de nuestra Constitución, creo que explicó muy claramente que el derecho de votar y ser votado era tanto para hombres como para mujeres. En base a esos artículos o preceptos constitucionales que ustedes tuvieron a bien no solo citar, sino explicar o para hacer lo que decían, ¿sí? Yo quisiera preguntar, ¿por qué, si es un mandato constitucional, por qué tendrá que hacerse a través de una cuota? ¿Sí? Para mí el término cuota es un término bastante fuerte. Cuota para mí es sinónimo de deber algo, pagar algo, cumplir con algo, hasta imponer algo, ¿no? En cierto sentido. ¿Por qué una cuota si tenemos bien y debidamente fundamentado en nuestra máxima intervención la no diferencia? Claro. Muchas gracias. La pregunta es para ti. Sí. Muchas gracias. Y efectivamente es como la pregunta obligada en esta materia, ¿verdad? Me parece. Pues quizá vamos a contextualizar un poco y primero atendiendo nosotros nuestra argumentación la centramos en el principio de igualdad, que es el que va a legitimizar o deslegitimar las cuotas de género como medidas afirmativas por parte del Estado. Ahora, realmente, si nosotros atendemos a todas las concreciones del principio de igualdad en los preceptos constitucionales, en este caso en los que se refieren al derecho de votar y ser votados,
en la Constitución. La Constitución no hace ninguna referencia específica respecto de un género o respecto de algún grupo. En este caso no distingue entre mujeres o no distingue entre hombres. Es decir, no dice los ciudadanos y las ciudadanas tendrán, o los ciudadanos, hombres, no hace esa distinción. Entonces, siguiendo un principio fundamental del derecho, donde la ley no distingue, nosotros no tenemos que distinguir, en principio no chocaría eso. Ah, caray, ¿por qué nosotros estamos entonces distinguiendo cuando la ley no lo distingue? Pues aquí me parece que se soluciona muy bien con los criterios que ha ido implementando la Corte Europea de Derechos Humanos al hablar de la interdicción arbitraria. Entonces, ¿qué dice que es la interdicción arbitraria? Que es un poco lo que se trató de plantear y creo que soluciona bien lo que usted me plantea. La interdicción arbitraria dice, hay un sujeto, hay un destinatario de la norma, pero que no tiene una manera de ser concretada, ¿no? O sea, más o menos es lo que plantea, ¿no? Hay un supuesto legal, es decir, todas las mujeres y hombres pueden acceder, pero la medida legal no es adecuada. Entonces, pues de nada me sirve a mí que tenga consagrado un derecho si yo no tengo la posibilidad de accesar al mismo. Por eso se requiere el Estado para evitar esta interdicción arbitraria, es decir, yo contemplo esta igualdad, ahora vamos a dejar que esa medida sea adecuada, que sea realmente, se traslade realmente en la realidad, y por eso es que tiene que ir generando las medidas legales adecuadas para que surja esta igualdad, que jurídicamente ya está prevista, jurídicamente ya existe desde hace mucho tiempo. Por eso, el negar las cuotas de género implicaría decir, sí existe una igualdad, pero esa igualdad tiene un destinatario, pues el destinatario no puede acceder realmente a esa igualdad, y entonces no sirve de nada la igualdad que están planteando los otros. Entonces no podríamos sostener una postura en contra en ese sentido, porque chocaría precisamente con esta intervención de la que se empieza a hablar en la parte de Código. Gracias. Me quedan solo 13 segundos, Bueno, pero no sé si el equipo puede continuar hablando para responder, y igual recordarles que el tiempo que ustedes dispongan se le va a atribuir al otro, por favor. Una pregunta entonces para cualquiera de los dos que quiera responder. Primero, una muy directa. ¿Han ustedes encontrado avances de este año, en 50 años para atrás, en derechos de la mujer? ¿Hay avances a favor de la mujer en 50 años atrás? Por supuesto que correcto. sí. Entonces, bajo esa premisa, ustedes comentaban que la Corte Interamericana ha establecido que la parte de la discriminación es dentro del derecho de la igualdad, el que pudiese tener circunstancias equilibradas, en el caso de Chitainech, en el caso incluso de Castañeda Goodman, no sé si ustedes citaron Yatama también, para determinados pueblos indígenas en el acceso a derechos políticos. Sin embargo, también la Corte Interamericana manifiesta que hay una discriminación cuando se le otorgan mayores beneficios a un grupo con tal de darle mayores privilegios. Entonces, en este caso, no estaríamos bajo ese supuesto. Si ha habido avances en estos 50 años en los derechos a favor de la mujer, y en vez de ajustar esos avances a esa igualdad de un 30%, me parece, de cuota de género, que igual coincido, de llamar acción afirmativa, no cuota, pasó a un 50% a pesar de haber logrado avances. Se otorgan mayores privilegios a pesar de las circunstancias sociales nuevas en las que está presentándose en México, y que pudiese también, no hubiese podido incidir en esta determinación de cuotas. ¿No le parece que eso llegaría a un grado de discriminación? Cualquiera de los dos. Podríamos, en todo caso, los dos intervenir. Sí. Es que Ya cumplió la regla de una pregunta por cada orador, y ya aquí ya podemos complementar. Nos podemos ir ahí. bueno, efectivamente hay avances, ¿no? Realmente me parece que ha habido avances, pero creo que esos avances se han quedado un poco en el tema formal. Avances, sí, quizá el reconocimiento al voto de la mujer, y luego una serie de acciones legislativas que se quedan más o menos en esta teoría en la que hay un destinatario, que luego un poco lo mismo, hay un destinatario, pero no hay una medida legal que realmente lo eleve a la situación fáctica a la cual la ley nos llega. Ahora,
sí, efectivamente se puede plantear eso, ¿no? Oye, si realmente está siendo adecuado el ir incrementando si ya hay algunos avances en esta materia. Y yo creo que no se está violentando en este sentido, porque eso, además de que es forzar un poco la estructura social, en el caso concreto mexicano, para que precisamente podamos acceder a esa igualdad que se busca, pero una igualdad que tiene que atender a lo cualitativo y no a lo cuantitativo. De manera que las cuotas de género, por eso es que tenemos que entenderlas desde ese punto de vista temporal, porque es una medida que nos va a incentivar a trasladar a la realidad aquellas adecuaciones formales y desde el punto de vista cuantitativo en un primer momento. ¿Y por qué acceder a un 50-50 y no ir atendiendo como lo planteaba el otro equipo en algún momento? Es decir, es que eso ya sería desigual. Al atender al género deberíamos atender no solamente comentarios de los indígenas, pero yo diría, bueno, si nos ponemos en ese aspecto, no solamente deberíamos de hacer cuotas para indígenas, para hombres, para mujeres, sino para homosexuales, otro para transexuales, otro para ¿no? Y ir atendiendo a cada una de las circunstancias específicas de cada uno, que caeríamos en un absurdo real y jurídico también. Entonces, creo que el obtener como punto de comparación o lo que se llama en el estudio del principio de igualdad, el tercio en comparaciones sobre el cual vamos a determinar la igualdad o la desigualdad y el equilibrio o no equilibrio, es una cosa que puede ser objetiva, que en este caso es el género, ¿no? La diferencia fisiológica entre un hombre y una mujer, que además coincide en el caso mexicano, que es un grupo vulnerable. Entonces, hasta ahí. Me gustaría comentar, terminar remarcando un poquito un par de declaraciones al respecto. Precisamente, como ya reconocimos esta misma articulación social cultural de la democracia, evidentemente no se acota el derecho a votar y ser votado, pero sí es como la Corte Interamericana lo ha determinado, una expresión individual y social del mismo. Y la pregunta es si funciona o no. Si funciona para acceder a la representación política. Esta medida temporal pues, precisamente está determinada para que cuando se empiece a lograr ya una igualdad sustantiva o de hecho. Y eso también se une precisamente a la misma significación cultural y social que hay. Precisamente se refiere a una transformación gradual, en este caso de estas instituciones políticas. E incluso, precisamente si metemos el criterio educativo que nos señala el artículo 3, ¿cómo vamos a creer o cómo vamos a pensar que hay mujeres realmente empoderadas en puestos de representación política si no lo vemos? Es también una parte o un corolario que podría hacerse como un anexo al argumento que hemos estado realizando. Sí, aún faltan más cosas por lograr, pero precisamente a veces podría preguntarse en modo que si realmente las mujeres que entran están siendo las más capaces. Podría preguntarse a la inversa, ¿son todos los hombres que entran los más capaces? ¿Acaso las cuotas de género no funcionarían de alguna manera para permitir que mujeres realmente capaces puedan tener más facilidades de llegar atendiendo a estas condiciones generales de acceso a la igualdad que nos marca el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 7? Creemos que sí. Y el equipo 320 es por eso que está a favor de las cuotas de género. Gracias. Bueno, continuamos con las preguntas del equipo en contra y tienen 4 minutos con secciones a su favor. Para Lucero, el argumento central de tu equipo giró en torno a la educación, pero cuando uno lo oye así parece como este tipo de respuestas mágicas que da un político en campaña. Es decir, cuando uno ve un tríptico de un político, pues es más seguridad, más trabajo, más educación, más salud, pues todos dicen lo mismo. O sea, a final de cuentas quedaba como esta sensación de vacío, sobre todo si lo hilvanamos con una crítica que le hicieron a su contraparte, en el sentido de que en 20 años las cuotas no han logrado su cometido final, sea cual sea ese cometido que le queramos poner. Es decir, pues si partimos del hecho, pues a lo mejor la educación será un proceso de mucho más largo aliento y mucho más lento que las cuotas de género. Pero no me quiero ir por esa parte, quiero regresar a la primera parte
Y entonces quiero que salgan como de esta burbuja o área de confort general en la que se pusieron, y entonces que sí, no como buenos políticos, sino como buenos administradores salgan y me empiecen a decir, digamos, cuál es la propuesta específica, es decir, no la educación, sino específicamente qué políticas de educación ustedes están proponiendo para poder, digamos, propiciar la participación política o la participación de las mujeres en las decisiones públicas. Muchas gracias, doctor Víctor Manuel. Pues esto nos permite abonar más a nuestra tesis que planteamos sobre la educación, y específicamente me refiero a la educación en cuanto a política, en generar precisamente agendas de género, agendas que se preocupen por empoderar más a las mujeres, ¿no? Empezar desde las bases, desde la educación, para así capacitarlas y que ejerzan esos cargos que se les vayan a atribuir por sus méritos, ¿no? Porque, vamos, algunas, las personas, todas tienen la capacidad, ¿no?, de lograr lo que se proponen siempre y cuando pues estén preparadas. Entonces, aquí, según el caso Calan, que me remitiré, en que específicamente señala que está prohibido por el Tribunal Europeo darle un lugar a una mujer solo porque es mujer, bueno, darle un lugar a alguien solo porque es de determinado sexo, ¿no?, sino que tiene que contar con las capacidades, con toda la preparación, al igual que su contraparte, ¿no?, en todo caso. Entonces, va parte de una educación, en primer momento, pues en agenda de género, en generar políticas públicas, y entonces sí, partir ahora sí a la educación en general, puesto que ha sido un desarrollo paulatino, pero la educación es la que va a cambiar desde la raíz el problema para que se vuelva natural el que la mujer esté en un puesto de representación pública. Es cuanto comentamos. Gerardo, aquí el equipo, tu equipo hablaba de que esta mayor participación de la mujer, vamos a llamar la vida política, la vida del Estado, su participación, le ha funcionado, ¿sí? Creo que lo dijiste tú, no sé si lo dijo Lucero, pero dijeron que le había funcionado, le estaba funcionando muy bien al Poder Judicial, ¿sí? Hablaban, creo que el 51% era mujer, la participación, y el resto eran hombres. Yo estoy de acuerdo con eso, también es así que yo creo que, por ejemplo, aquí en Coahuila, por lo menos aquí en los juzgados federales, se puede ver, si te das una vuelta o se dan una vuelta, yo creo que me atrevería a decir que, por lo menos aquí en los juzgados y los tribunales, en los colegiados, estaría hablando de hasta un 70% de participación de la mujer. ¿Qué crees tú, Gerardo? ¿Cuáles crees tú, además de la educación, que haya sido la fórmula mágica o básica para que a ese Poder Judicial de la Federación haya servido, o puedas poner tú como ejemplo que efectivamente, sin hablar de una cuota, ¿sí?, haya provocado la participación garantizada de las mujeres en esa participación? Muchas gracias, doctor. Intentaré ser breve, aunque la respuesta pareciera no ser. Sin duda alguna, como comentaba el doctor Víctor Manuel, en un primer principio el aludir a este derecho a la educación y en la obligación de los estados a otorgarle, pudiera, como prácticamente lo definió él, estar dentro de una burbuja. Pero este derecho a la educación debe entenderse como aquel mecanismo idóneo, sistemático y progresivo en todos los niveles y durante toda la vida de la persona, que debe siempre permear para cambiar la visión que se tiene sobre el Estado. Difícilmente a través de la cuota de género va a cambiar la percepción que tienen hoy en día la mayoría de los mexicanos sobre los congresistas, ya sea hombre o sea mujer. Hoy se encuentra muy deslegitimado el ejercicio del poder a través de estos mecanismos. Atendiendo al caso concreto como mencioné, en el Consejo de la Judicatura Federal, vemos que existen los mecanismos
de premiación y sobre todo de subir escalafones en el poder mediante únicamente lo que es la preparación. Al hacer la carrera judicial, uno sabe que pues tiene que ir preparándose día con día y que esto, mediante los méritos, es lo que te va a llevar a ir subiendo. Cuestión que encuentra un tope cuando se rompe esta cadena de la carrera judicial. Tenemos el caso paradigmático de, a pesar de que el Consejo de la Judicatura es un 51% de mujeres, en la Suprema Corte de Justicia, pues los ministros son 2 ministras. Entonces, ¿por qué tenemos esa diferencia? Es precisamente porque se rompe y se somete ante un mecanismo que está totalmente viciado bajo estos estereotipos de género, porque al final de cuentas son los mismos diputados, entendiéndose diputados y diputadas, los que están discriminando a las mujeres para que en un primer momento no lideren bancadas, no presidan comisiones. Entonces, en el caso del presidente, si se encuentran aún contaminados bajo esta premisa de estereotipos de género, lejos van a estar de enviar propuestas a estas cámaras donde pudiera aparejarse en la Suprema Corte de Justicia la cuestión de género. Pero sin duda alguna, donde no interviene la cuota, donde no intervienen ya estos estereotipos de género, vemos las bondades de un sistema que premia el mérito, pero sobre todo, y como lo hemos mencionado, la agenda de género en este cambio cultural debe entenderse como aquella que todos los encargados de impartir justicia y sobre todo de administrarla deben tener. Es decir, para que una mujer se sienta representada no tiene que haber una mujer representándola. Es deber de todos los mandatarios políticos llevar esta representación de todos los sectores sociales. Hablaríamos después que un deportista tendría que representar a un deportista. Que para hablar de violencia de género lo tiene que consultar alguna mujer violentada en género. Debe de ser una preocupación más allá, donde precisamente la educación nos brinde estos nuevos paradigmas para proteger universalmente la dignidad humana de las personas. Yo tendría una pregunta para que se convierta en 2, entonces si los dos me lo pudiesen responder. Lo que pasa es que me quedó la duda del uso del plazo razonable que ustedes están utilizando, porque dijeron que partía de la interpretación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Sin embargo, ese uso lo ha hecho la Corte a partir, ya sea de la excepción de agotamiento de recursos internos, a partir de excepciones preliminares, o a través del análisis de un debido proceso específicamente. Entonces, ¿por qué trasladar el principio de plazo razonable hacia la parte cuando respondieron al otro equipo respecto a la duración que iba a tener la cuota de género? Esa es una duda que me quedó, nada más si me la pudiesen clarificar. Y bajo ese mismo argumento, Estados Unidos es el primer país que interpone en su legislación las acciones afirmativas, específicamente, no solo en materia de género, sino que también en materia de educación. Hay casos emblemáticos en materia de dar un 10% de acceso a las personas afrodescendientes para que puedan acceder a la educación, y determinó la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que era una acción constitucional, contrario a lo que ustedes afirman que era de lo que establecía Venezuela y me parece que Colombia pusieron como ejemplo. Y además, esa como primera acción afirmativa se llevó desde los años 60 y esas acciones afirmativas continúan hasta el día de hoy. Las acciones afirmativas que se están llevando a cabo en México son más recientes y al parecer lo que ha integrado el otro equipo es que han tenido cierto éxito porque han avanzado en un porcentaje. Entonces, bajo esas premisas y en comparación a esos argumentos, ¿qué podrían decir ustedes al respecto? Muchas gracias. Procederé en un primer momento yo a dar contestación. Y es que, sin duda alguna, el plazo razonable, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se señala sobre esos deberes específicos, sobre el tiempo que debe durar una investigación, por ejemplo, desaparición forzada, homicidios, sobre todo pues, en el deber específico que tienen todas las autoridades de investigar, prevenir y sancionar los delitos. Queríamos nosotros que la contraparte, si sí tuviera en su conocimiento, señalar
bajo los principios que invoca la Corte Interamericana para determinar estos test de proporcionalidad, que va la actividad del interesado, la actividad de las autoridades judiciales, la dificultad del caso, implantarlo o aplicarlo analógicamente para saber si esta sería una aplicación eterna o corta. Y como aducíamos en nuestra intervención, es que en un primer momento las cuotas de género parecían la medida adecuada para garantizar esta participación política, pero no el hecho de que el resultado sea únicamente cuantitativo. Eso es suficiente para que en este examen de políticas públicas que se hacen dentro de los estados sea suficiente para que este se perpetúe. Ha sido también ONU Mujeres, a través de su informe del progreso de las mujeres en el mundo, que ha señalado que incluso las cuotas de género tardarían, y cito textual, nos llevarían menos otros 40 años lograr la paridad de género en materia de participación política. Entonces, cuando hablamos de medidas que se tengan que tomar hoy en día, pero que sobre todo resulten menos lesivas para todos los sectores de la población, entendemos que es la educación quien brinda toda esta protección más amplia a la dignidad humana, porque, como se ha mencionado y se ha dado cuenta, prácticamente en el Estado mexicano lo único que tenemos hoy en día garantizado es una representación electoral cualitativa, y que se ve controvertida incluso hasta hace poco con el caso de la senadora hija de Esther Gordillo, que a su lamentable fallecimiento, pues lejos estuvo de aplicarse positivamente la ley, y su suplente fue un varón. Entonces, es debido a ello y a esa temporalidad que deben de tener, y sobre todo porque no están funcionando de manera adecuada. Si las cuotas de género funcionaran, y sobre todo hubiera este cambio del problema tan enraizado que es en los estereotipos de género, sin duda alguna sería una medida adecuada que debiera de perdurar. Incluso si consigue su objetivo y esta resulta suficientemente convincente después de los exámenes que tengan que hacer, para seguirse implementando y que esto genere una cultura de igualdad, que se aplicaría, pero bajo el examen fáctico, y sobre todo con las laceraciones que se tienen que hacer mediante medidas afirmativas hacia otros sectores, pues consideramos que es a través de la educación la medida idónea para poder solucionar este problema. Bueno, abonando a lo que preguntaba usted sobre que las acciones afirmativas no son inconstitucionales en Estados Unidos de América, pues considero que aún así no son adecuadas, aunque no sean inconstitucionales. Estas no son adecuadas porque el cambio debe ser desde la raíz, ¿no? Debe ser pues desde un cambio de cultura. Entonces, si bien no son inconstitucionales, pues aún así no resultan las más adecuadas, ya que no toda la legislación pues es la más justa, ¿no? Entonces, me adhiero y yo sigo convencida de que no son las medidas más adecuadas, toda vez que, aunque pudiera tardar un poco más la educación, ya tardaron en esos 20 años que ya llevan las cuotas de género, pues la educación sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, si se fomentara una visión de perspectiva de género, pues cambiaría y no serían esas cuotas de género muy pues tajantes en cuanto a la aplicación. Bueno, concluidas estas dos fases del debate, le solicito a los presentes de la sala abandonarla, por favor, para poder continuar con la reunión. Bien, pues, muchísimas gracias a ambos equipos, una muy buena ronda, la disfrutamos muchísimo, y les vamos a hacer algunas apreciaciones en individual, en lo particular, de acuerdo a la apreciación de cada juez, para que pueda ayudarles, si es posible, desde Doctor Víctor, por favor. Bueno, digo, las felicitaciones están nomás. ¿Cómo se llama? A mí me da mucho gusto que ya se nota una diferencia tangible con respecto a las primeras rondas de esta etapa semifinal. Es decir, ya se nota que el nivel del debate subió, que igual en esta decantación media que hubo de los equipos, ya estamos frente a candidatos a la final y a ganar el concurso. Muy sólidos ambos equipos.
Solo yo creo que algunas precisiones de tener cuidado con algunas cosas, en específico a ti no te puedes comer el tiempo así. Uno, pones como en peligro como toda la estrategia, y otra, le das oportunidad a la contraparte a que te acabe el debate cuando tú no vas a tener, bueno, tu compañero no va a tener el tiempo suficiente de responder. Yo sé que uno prepara muchas cosas y a veces tiene como la ansiedad de decirlo, pero busquen la manera de tratar de ser más concretos. Es decir, cuando no da el tiempo, uno tiene que resumir y tiene que concentrarse y siempre tener en claro qué es lo esencial que busca transmitir. Y obviamente Benjamín, pues, hiciste lo que te tocaba con el poco tiempo que tenías, pero sí traten en la medida de lo posible de ser mucho más equilibrados en el uso del tiempo. Digo, también es parte de la estrategia y se lo pueden distribuir como quieran, pero que no se vea tan marcado. Digamos, si bien en el equipo en contra estuvo esa parte más equilibrada, pues sí se notó un poco más de carga hacia el lado de Gerardo, aunque se notó en menor medida que el equipo a favor. Y al respecto, digamos, de usar estas áreas de oportunidad que les ofrece la contraparte, yo, Lucero, en tu caso hubiera sido más agresivo. Tenías a Benjamín con menos de un minuto, satúralo de preguntas. Haz que no pueda tener el tiempo para cerrar ni para convencernos. Gástale su tiempo, ustedes lo tenían de sobra. Pero realmente no le hiciste ninguna pregunta directa y pues dejaste que pues ese tiempo que ya era justo para él pues le permitiera tener una salida muy elegante del debate. ¿Cómo se llama? Gerardo, eres muy bueno. Yo digo, son estilos personales, no tienes que hacerlo así, pero yo trataría de quitarle un poco la introducción. Es decir, siempre los modales, el introducir, el plantear términos de debate es bueno, pero a lo mejor se pierde mucho tiempo que puedes utilizar para otras cosas y digamos, felicidades por cierto nivel de profundidad que alcanzaste en algunos argumentos. Gracias. Gracias, doctor. En relación al equipo a favor, es una pequeña observación y que es la misma que hizo al principio el doctor Víctor. Para Noé a lo mejor es parte de la estrategia, muy respetable, pero creo que abarcaste mucho tiempo en tu primera exposición. Muy interesante, a mí me pareció muy interesante todo el preámbulo que hiciste para llegar a un punto, ¿verdad? Creo que estuvo muy bien motivado y fundamentado, pero llegó un punto en que por esa intervención yo pensé que ya a Benjamín le iba se le ibas a privar o se le iba a privar de su última intervención o le iba a quedar muy poco tiempo, pero creo que al final de cuentas Benjamín logró con ese tiempo, poco si tú quieres, salió muy bien con la exposición. Para mí es la única observación. Yo creo que en todo lo demás yo creo que están muy bien, cumplen con los requisitos de forma, creo que están muy bien explicados, muy bien argumentados, muy bien motivados su exposición a favor. Muchas felicidades. En relación al equipo en contra, ¿verdad? Solo una pequeña observación para el Lucero. Creo que al principio te pusiste un poquito nerviosa, ¿verdad? Y como que no llevas un poquito el camino de la estructura, pero creo que después, en esa misma primera intervención lo pudiste controlar, qué bueno, y saliste adelante con tu exposición, ¿verdad? En términos generales, veo también muy bien la exposición del equipo, ¿verdad? Gerardo, creo que me parecieron muy bien tus argumentos, la forma en cómo te expresas me gusta también. Creo que también el equipo hizo muy buen papel y muy buena representación en este debate. Me gustó el debate de los equipos. Muchas gracias. Para ambos equipos, muchas felicidades. Una ronda donde escuchamos
al menos argumentos que pudiesen tener un soporte, así lo sentí yo al menos. En cuanto a Noé, a todas muy elegante, el vocabulario que usas es muy pertinente, me gusta mucho eso. Sí es necesario que aterrices la idea. Construiste toda una doctrina de derechos humanos para llegar al derecho de igualdad, que a lo mejor podías acotar un poquito más, porque los jueces ya entenderían de qué se lleva eso. Me gustó mucho cómo utilizabas los fundamentos, aunque se puede utilizar mucho más. Si estamos hablando de un derecho de igualdad, hablaron de me parece, de la CEDAW. Otra recomendación, cuando digas los documentos, decías el nombre completo del organismo, y a lo mejor aquí no es tan necesario utilizarlo porque ya conocemos ese tipo de organismos, ni el nombre o el número completo de la observación general. Coloquialmente se utiliza como observación 24 o observación 4, que ya son muy conocidas y que no es necesario que sí, claro, porque hasta con la diagonal lo dictabas, ¿no? Entonces eso te puedes ayudar más con el tiempo que de por sí necesitabas en esa parte. Y acotarlo, así lo utilizan los mismos relatores, así que no tienen ninguna trascendencia en cuanto a eso. Pero sí traten de utilizar, veo que lo conocen, más fundamentación. Si ya utilizaron CEDAW, bueno, pues hay otras observaciones generales. Si estamos hablando de derechos políticos, ir hacia otras fuentes de derecho que pudiesen ayudarles en las preguntas y en las afirmaciones que le estaba haciendo el otro equipo, porque cuando escuchaba esa afirmación decía, hay un precedente y ya lo hicieron, valiera por acá, ojalá que utilicen esa herramienta y ese párrafo en lo particular, porque citaron alguna jurisprudencia que no puedo decir, pero que encontrar la respuesta ya. Entonces, en conclusión, hay que ser más puntuales en la respuesta que se vaya a dar, porque la conocen por el tiempo, no por otra cosa. Así es el concurso y así se tiene que manejar. Y el equilibrio que me gustó mucho en este equipo es que Benjamín era más ameno, o sea, no es que no seas ameno, sino que eras más suelto, él era más formal, tú eras más suelto, al punto de decir, ay caray, entonces, al decir los ejemplos, y me pareció bien, porque son un equipo que se complementa, que es distinto y que es agradable escuchar en cuanto a eso. Más cuidado con la argumentación jurídica, que les va a dar a la buena forma que tienen mucho más peso en lo que vayan a defender, ¿correcto? En cuanto al equipo, de defenía en contra, Lucero, a mí me tocó verte en la mañana y me pareció que lo hiciste mucho mejor acá, ahorita en no sé si estabas más cómoda con el tema o con la postura, pero se notó que una muy buena mejoría. Y Gerardo, o a los dos, pero creo que sí, en particular tú dijiste mucho cuidado con el principio que vayas a utilizar para fundamentar, porque si se lo estás diciendo hacia el otro equipo, ese principio que vayas a utilizar, tienes que conocerlo muy bien en su aplicación, y la jurisprudencia si se va a aplicar en ese sentido, ¿correcto? Me hubiese gustado que tuviesen jurisprudencia a lo mejor más nuevas. Siento que tanto en la ronda anterior como en esta ronda usaban Velázquez, usaban jurisprudencias que son muy antiguas y que incluso no encuentran los elementos que pretenden ustedes utilizar, que ya fueron superados. Como por ejemplo me dijeron que los elementos de la razón razonable eran 3 y ya son 4 de la interpretación de la jurisprudencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos elementos que vayan a utilizar para sus argumentaciones. Si bien eras muy cauto, Gerardo, en tu argumentación, en tu forma, a lo mejor de repente madula un poquito para dar y acentuar a lo que quieras tú transmitir, que eso es importante, utilizar una modulación plana. A veces se nota bien tu tranquilidad y demás, pero a los puntos importantes que se puede identificar, modula un poquito más para darlos a notar en este caso, ¿correcto? Pero para ambos, muchas felicidades. Muy buena, mucha suerte. Gracias. Terminada la sesión de realimentación, declaramos concluido este debate. Agradecemos el desempeño de los participantes, tanto como el trabajo de los jueces.